Estimada profesora, buenas tardes. A continuación presento el examen de la asignatura de Gestión del Talento 2, en donde voy a centrar la exposición en el plan estratégico como una estrategia de intraemprendimiento e innovación centrada en el desarrollo del capital humano. Y para ello he subtitulado el texto La empresa para un futuro sustentable. En primer lugar, lo que quiero expresar es que tanto en el intraemprendimiento como la innovación o el emprendimiento interno de una organización tiene que ver fundamentalmente con el capital humano. En otras palabras, si busco emprender, si busco innovar, necesariamente tengo que gestionar el recurso que me va a permitir precisamente desarrollar estas estrategias. Y ese recurso es la persona, ese recurso es el funcionario, el trabajador, quien es parte de una organización. Dentro de una organización eh, se dan estas dos modalidades de crecimiento en la medida que existan también competencias pertinentes para desarrollarlo. Es decir, el emprendimiento y la innovación como estrategia eh, intrínseca de una organización depende de que exista una cultura que precisamente genere las competencias para que esto se realice y se cristalice dentro de una determinada organización. Y nuevamente caemos en que estas competencias pertenecen a las personas. Y cuando hablamos de las personas de forma transversal, no solamente en términos jerárquicos verticales, sino que nos estamos refiriendo a cada funcionario que es capaz de entregar un valor dentro de una empresa. Muy bien, en ese sentido también es importante establecer que esta organización debe tener una cultura que motive, gestione el cambio, y esta cultura eh, tiene que ver con una manera de entender el cambio. El cambio no es para interrumpir, no es para amenazar, sino que es para generar estrategias de adaptación que le permita persistir en este proceso que es ineludible. Por otro lado, también el emprendimiento lo vamos a tener en función de retos. Estos retos son propios de una organización que le permite a ella desarrollarse en el tiempo de manera exitosa. Y la innovación desde el punto de vista de la transformación, en el sentido de que, claro, enfrentamos el cambio, pero para ello tenemos que ir adaptando, ajustando de una manera estratégica y relevante para poder dar cuenta de los desafíos. Y esto se logra a través de una cultura organizacional que priorice la formación continua. Y cuando hablamos de formación continua, nos estamos refiriendo a que la organización tiene que ser inteligente, tiene que estar en constante aprendizaje, y este aprendizaje nos desafía en lo cotidiano a desmontar la zona de confort para finalmente generar un plus que anticipe los escenarios futuros. Estos pilares que en cierta medida hablan de este plan estratégico como propuesta de valor de una organización, específicamente estamos hablando de importadora EMI, que fue el eje de discusión en el trabajo anterior, se relaciona con tres ejes medulares. Es decir, importadora EMI, para poder generar valor en la empresa moderna, esta empresa del 21, del futuro, tiene que sus procesos productivos levantarlos sobre un proceso de responsabilidad social. Es decir, eh, la empresa tiene que hacerse responsable socialmente de lo que genera, no solamente en términos de productos, sino en términos de redes conversacionales que genera con el entorno. Tiene que apostar por una economía circular en donde lo que genere la empresa, el giro comercial, dañe lo menos posible el medio ambiente y todo el entorno que rodea, natural y humano, que rodea un determinado tipo de producción. Y también tiene que ver con un eje importante, que el cambio ya no es ineludible, sino que es una necesidad organizacional para poder persistir, para poder vivir y para poder generar utilidad para todos los miembros de la comunidad
independiente de los contextos que se vayan dando en el tiempo. Sobre esto entonces es que se levanta un plan estratégico que hace referencia a distintos basamentos que tiene el cambio orientado al emprendimiento y a la innovación. Uno tiene que ver con definir la visión y misión. De hecho, es transversal que para poder innovar y para poder emprender es importante entender el marco doctrinal que da forma a una determinada organización. Importa Doremi, debiese en ese contexto definir bien el marco doctrinal desde este pensamiento crítico, desde esta capacidad de flexibilidad frente a los requerimientos del entorno, desde el análisis profundo de la misión y visión institucional que debiese generar esta cultura atenta al cambio y atenta a la proposición. También en el fe de movilizar es importante para poder mover los esfuerzos y energía hacia lo que queremos, identificar ejes de mejora a través de capacidades tan importantes como el espíritu de colaboración, la capacidad de animación, en términos de la exploración de nuevos escenarios de trabajo desde aquel marco doctrinal, valórico, eh, que irradia la empresa dentro de su carácter productivo. También tenemos el catalizar entendido como aquel esfuerzo estructural que le permite dar forma a motivar la creación, el emprendimiento y la innovación dentro de una organización. Para eso entonces es importante tener fuertemente desarrollado o desarrollar de manera directa lo que es la reflexión, la internalización y sobre todo el tema de la toma de decisiones. La conducción no es un tema menor tampoco dentro de este plan estratégico, en el sentido que esta organización, además de tener clara la visión y misión, los valores, debe definir un tipo de liderazgo. Para poder emprender, para poder innovar, es fundamental dar confianza. Es fundamental entender el liderazgo de forma transversal, no solamente a nivel jerárquico. Es esencial desarrollar la capacidad de emprendimiento, de proposición y de innovación para poder transformar la cultura base de esta organización y poder derechamente tener el emprendimiento y la innovación como expresión auténtica de una cultura de organización que la promueve. Para ello es que proponemos instalar un liderazgo distribuido que descansa precisamente sobre pilares como el dar confianza, el empoderar, el generar un plus desde la capacidad auténtica de proponer. Y en este contexto, también es importante que este liderazgo promueva la gestión del talento, entendiendo que toda persona es su potencial talento dentro de una organización, en donde debemos saber claramente dónde puede estar y qué es lo que puede brindar a la comunidad. Esto también parte por materializar esta mirada, y esta mirada sobre todo queda con que se concreta en la expresión de trabajo en equipo. Es dentro del plan estratégico es fundamental colaborar, vincular, gestionar iniciativas de emprendimiento, potenciar la innovación, dar espacio para innovar, dar espacio para emprender, valorar. Eh, y las capacidades relevantes al respecto son la sensibilidad precisamente para no estar tanto dependiendo del otro, sino de generar con el otro movimientos creativos para poder permanecer en el tiempo. Otro punto importante es el participar. Suena muy bonito la proposición de una organización que se nutre desde la gestión del talento interno, pero para ello hay que promover compromisos, promover confianza, promover vinculaciones. Si esto también se puede lograr a través de la premiación del desempeño, en el sentido de que existan estrategias transversales para poder decir al otro, tú te comprometes porque yo me comprometo contigo. Y dentro de ese compromiso está la generación de sinergia, colaboración, está la potenciación de la autonomía y del desprendimiento. Aparece como ejemplo este trabajo es sobre todo virtual, el tema de las jornadas flexibles con respecto al quehacer laboral, o sea, se trabaja productivamente, no descuidando otras áreas importantes dentro de esta multidimensionalidad humana, como es la familia. El poder formar permanentemente al personal también atrae.
puede generar distintos tipos de recompensas sociales, más allá de la estrictamente remuneracional. Por ejemplo, un plan de invitaciones a, a ciertos eventos que son importantes para un grupo familiar, por ejemplo. También es relevante dentro de este plan estratégico el gestionar la emocionalidad. Se necesita dominio personal, pero se necesita habilidades estratégicas para una comunicación expresiva, para una expresión auténtica respetuosa, para la generación de redes conversacionales que nos permita acercando al otro desde el optimismo, por cierto, con problemas, pero dentro del problema identificar aquella oportunidad que permite para generar un plus dentro de la organización. En este contexto es súper importante dentro del mejorar, identificar puntos de apalancamiento, identificar estrategias para desarrollar la efectividad y el compromiso dentro de la organización cuando se siente visualizado, querido, aceptado, empoderado. Relevante también dentro de este proceso es gestionar las relaciones de poder, entendiendo que el poder está en todos los lugares, que es un eje que mueve posibilidades, pero no desde lo punitivo, no desde lo impositivo, sino desde la resolución conversacional de problemáticas, desde los procesos de mediación hacia el otro con resultado exitoso, desde una metodología de resolución de problemas que le permita generar puente y vínculo, más que distancia. Un punto clave dentro de este plan estratégico es la formación y la instrucción. Para poder saber todo lo que hemos estado conversando, no basta la intuición, sino que basta el enlace sistemático del pensamiento con la investigación, con el desarrollo, con la exploración conceptual y real respecto a cómo va avanzando la empresa. Y para ello es fundamental fomentar una cultura de aprendizaje continuo, dar espacio a la creatividad y el pensamiento divergente a través de capacidades como la reflexión profunda, la apertura, la alfabetización informacional y digital. ¿Para qué? Para formarnos como empresa en innovación y desarrollo, en investigación, en la elaboración de proyectos formativos colectivos que le permita crecer a la persona y, por cierto, a la organización en su conjunto. La comunicación no escapa a este proceso de plan estratégico. Hay que apuntar a una comunicación efectiva, la ISO al respecto plantea un referente muy importante, y también el tema de la comunicación entendido como un insumo importante para conversar con el otro, para generar realidades conversacionales con los otros. Y por último, el anticipar escenarios. Todo esto en el fondo apunta a qué? A estar con el pie en el presente, asumiendo los desafíos, dando un plus a la empresa, pero también viendo qué es lo que viene. Y dentro de lo que viene, poder colocar el otro pie para poder estar preparado desde el presente hacia el futuro en estos procesos que son de un cambio vertiginoso. Eh, para concluir, es importante entender que este plan estratégico nace desde la persona. ¿Para qué? Para ver en ella el talento y las posibilidades de desarrollo que tiene dentro de la organización. Aquí nadie está fuera. De hecho, hoy día la ley de inclusión es un factor que nos invita a la empresa a reconocer talento en la discapacidad, por ejemplo. Esa discapacidad no es tal cuando yo la miro con un ojo estratégico respecto al trabajo que se puede hacer en el futuro. Y también en este mismo escenario es importante entender que la empresa hoy día no es la empresa de antaño. Hay que vincular, hay que vincular necesariamente el que sea productivo con la realidad social del trabajador, con el medio ambiente, con la tecnología y con la proposición de un futuro comercial sustentado sobre un sistema probo, transparente y sustentable. Estimada profesora, esta ha sido la presentación de mi examen. Muchas gracias.